Tengan muy buenas tardes. Nuevamente les agradecemos su presencia en la sala de conferencias, en esta sala de estudios. Ahora abordaremos el tema, el karma y el sacrificio, para que podamos estudiar dos de las grandes leyes que rigen todo cuanto existe, que rigen el universo, tanto externo como interiormente. Nos parece importante que abordemos estas dos leyes que son complementarias y más bien también complementarias y suplementarias, en el sentido de que una equilibra los platillos de la balanza cósmica y sirve definitivamente para ir abonando y pagando cualquier deuda que tengamos con la justicia divina. Primero comenzaremos diciendo que la palabra karma viene del sánscrito y significa, ya traducida al castellano, acción y consecuencia. Por supuesto, también puede traducirse como ley de causa y efecto. Y junto con el sacrificio hacen un juego interesantísimo para poder equilibrar las cuatro columnas torales que constituyen la base fundamental de toda la blanca hermandad: la justicia y la misericordia, la sabiduría y el amor. No hay duda que no puede haber justicia sin una verdadera sabiduría, y la misericordia está cimentada en el amor profundo. Así que la relación con el factor sacrificio o la ley del sacrificio es directa, porque el sacrificio es una ley crística, una ley de amor, que tiende entonces a compensar con el producto de las buenas obras, compensar el platillo de la balanza de la justicia cósmica. Trataremos entonces de enfocar, en la medida que nos sea posible, lo más ampliamente estos dos temas o estas dos grandes leyes, pero nos interesa saber o explicar cuál es el origen del karma, cuál es el origen de esta ley, de dónde se desprende. Y tenemos que irnos entonces a la aurora de la creación de los universos o de todo cuanto existe, porque para que surja la vida, para que surja la creación en el espacio abstracto, en el vacío o en el gran vientre de la Prakriti, como lo dicen los hindustanes, se necesita cierto grado de desequilibrio que se mantiene inalterable en la noche cósmica. De esto hablan los grandes maestros hindustanes en el Bhagavad Gita. Y si hablamos específicamente de estos dos grandes maestros filósofos de la yógica tradicional, Swami Sivananda y Swami Vishnu Devananda, dicen que todo el universo responde a estas tres cualidades básicas o gunas, y se refieren a las gunas de estas tres cualidades básicas de todas las cosas que existen en el universo. Todas las cosas y seres del universo son una mezcla de estas tres gunas, variando su predominancia según la magnitud de manifestación, según sus hábitos, etcétera, etcétera. Estas gunas están íntimamente relacionados con los tres centros magnéticos, que es mente, corazón y movimiento, o mente, corazón y sexo, que al alterar su equilibrio y su reposo absoluto, aparece entonces cierto grado de imperfección, y ese desequilibrio da paso a la creación del universo, a la creación de los infinitos,
Y esto, todo lo creado entonces está bajo la dirección o la supervisión directa de la ley de causa y efecto. Ahí se origina entonces el karma. Las gunas vienen a ser la causa causorum, nos dice el venerable maestro, de toda actividad logoica, porque no entraría el logos causal en acción si las gunas no se desequilibraran. Entonces el secreto está ahí. El secreto está en el desequilibrio. Y luego en el libro Epistisofía, el gran maestro Jesús de Nazaret habla entonces del deseo ingénito de Pistisofía. Cuando ve la luz hacia arriba, arriba del eón 13, y entonces desea ir más allá. Una pizca, un átomo de deseo en el absoluto solar es suficiente para ser expulsado de allí y caer dentro de la creación. Y ahí entonces ya cae bajo el control de la ley de causa y efecto. El hecho de desequilibrarse las gunas acusa una imperfección, nos dice el venerable, la imperfección de las mónadas que reposan en el seno de eso que no tiene nombre, de eso que se llama el absoluto solar. Mónadas que desean ser algo o alguien, y eso origina el momento entonces en que entra el torbellino electrónico del Padre a iniciar la creación de un nuevo día. Nos explica el venerable maestro que si las gunas no se desequilibraran, la causa causorum, el logos causal del primer instante, la ley misma del karma, no entrarían en actividad. Estas gunas se le conoce como sattva, rayas y tamas. Estas tres, al desequilibrarse, hacen aparecer definitivamente la balanza de la justicia cósmica en la nueva creación. Los dioses despiertan de su reposo absoluto y entran en actividad definitivamente ligados al némesis de las estrellas. Por eso, pero hay desequilibrio en las gunas, y en el momento en que se desequilibra se inicia el karma, entra en actividad y deviene el universo manifestado. Y con ello, el universo manifestado, sus dioses primogénitos que despiertan y quedan ligados entonces al karma de toda la creación, al karma de todas las estrellas. Entonces el origen de esta ley en sí no la vamos a encontrar en ninguna parte de aquí de la tierra. Si bien es cierto, la palabra que lo define como karma es de origen sánscrito, el idioma sagrado antiquísimo de los indostanes, no se origina ahí, sino en el mismo absoluto solar, en los momentos en que el deseo ingénito de todos los átomos divinales, de los dioses que reposan, aparece en acción. Desequilibra entonces las gunas, mente, corazón y sexo, y entra en actividad la creación y con ello la ley del karma. Entonces, es importantísimo que nosotros comprendamos cómo opera esta ley. Si es una ley de causas y efectos, si es una ley de acción y de reacción, que a cada acción le corresponde una fuerza de reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, entonces tiene un sentido especial entonces, comprender por qué el sacrificio está ligado estrechamente a la ley del karma de una manera positiva, de una manera que compensa en sí el platillo de la balanza a favor de aquel que hace buenas acciones, a favor de aquel que hace buenas obras. Porque si sus obras son buenas, su reacción es de igual magnitud, pero en sentido contrario. Se le beneficia directamente. Trataremos entonces de orientar el navío de nuestra propia vida de una manera práctica, muy, muy interesante, porque lo podemos nosotros modificar incluso nuestras propias existencias
y las circunstancias mismas de la vida pueden ser modificadas si sabemos aprovechar la relación directa que existe entre el factor sacrificio y la ley de causa y efecto. Nos dice el venerable maestro que comprender íntegramente la ley del karma es indispensable para orientar el navío de nuestra existencia en una forma positiva y edificante. Cuando una persona siembra desgracia, causando daño a los demás, de hecho, eso mismo vendrá a recoger. Esta es la ley del karma. La ley del karma es aquella ley que ajusta sabia e inteligentemente el efecto a su causa. Entonces, cuando vamos comprendiendo esta modus operandi de la ley de causa y efecto, no hay un átomo de injusticia en ella, ningún átomo. Y por doloroso que sea lo que a nosotros nos ha tocado vivir, debe comprenderse que es simplemente eso, la causa causorum de nuestras acciones pasadas y de nuestras acciones. Esta ley ajusta minuciosamente las causas con los efectos. Por eso hay tantas orientaciones ligadas a esta ley. En el arcano 5 de Tarot y Cábala, el maestro es abundante en esta enseñanza. Cuando nos dice al león de la ley se le combate con la balanza. Haced buenas obras para que pagues tus deudas. Y es claro, obviamente, que cuando el león de la ley, de la justicia, viene hacia nosotros, no encuentra entonces qué hacer cuando el platillo de la balanza está equilibrado con las buenas obras y las malas obras. Y menos aún si hay átomos que superan las buenas obras a las malas obras. Por eso es que se le combate al león de la ley con la balanza de la justicia. Las buenas obras pagan nuestras deudas kármicas porque equilibran el platillo de la balanza cósmica. Y por eso dice el maestro, quien tiene capital con qué pagar, paga y sale bien en los negocios. Quien no tiene con qué pagar, debe pagar con dolor. Entonces se nos aplica la ley. Se nos aplica la ley de esa manera, ¿no? Nos cobran siempre, pero hay posibilidades extraordinarias de poder trascender, aun cuando nosotros estamos conscientes de haber hecho una mala acción. Hay leyes que permiten entonces superar esa mala acción con una acción de amor superior que trascienda a la mala acción. Estas no son leyes mecánicas en absoluto, de ninguna manera. No hay ningún átomo de mecanicidad en esto. Y por eso nos sigue explicando el venerable maestro. El sacrificio es la ley del apostolado. En el libro de Educación Fundamental, en el tema de la generosidad, pone el dedo sobre este detalle y dice, necesitamos generosidad para modificar causas y transformar efectos. Y es claro que la generosidad es una serie de buenas acciones, una acción deliberada por el bien de los demás, por el bien común o por el bien de los que más lo necesitan. Y esto abona al platillo de la balanza cósmica en sus buenas acciones. Por eso transforma causas, modifica causas y transforma efectos. Está claro entonces lo que el maestro nos está diciendo. Y más abajo en el mismo libro, en el mismo tema, dice, necesitamos generosidad para dirigir sabiamente el barco de nuestra existencia. Necesitamos generosidad para transformar radicalmente nuestra propia vida. Si nos quedáramos con esta diapositiva y con esto que dice el maestro y lo aplicáramos a nuestra vida diaria, en esta existencia que tenemos con este cuerpo físico, sería suficiente para poder transformar las circunstancias de nuestra vida, para transformar, dijéramos,
el resultado negativo de nuestras malas acciones anteriores. Si somos conscientes entonces de esas malas acciones, entonces trabajamos incesantemente por aportar energías de tipo superior con las buenas acciones y así vamos equilibrando el platillo de la balanza cósmica a nuestro favor. ¿Pero qué? Necesitamos acción, necesitamos no teoría, no simplemente buenas intenciones, sino acciones. El venerable maestro dice que necesitamos acción intensiva. No bastan las nobles intenciones, se necesita actuar. Y eso precisamente, eso es lo que deben hacer los gnósticos revolucionarios, dice el maestro. ¿Cómo entonces vamos a? Primero, hacerse consciente de los errores. Primero, conocer y comprender definitivamente que no hemos sido mansas palomas, que no hemos sido corderitos, sino que han habido malas acciones y que somos capaces de dañar a los demás en pensamiento, palabra y obra, y que hemos causado problemas y dificultades, dolor de alguna manera a las demás personas. Cuando nos hacemos conscientes de eso, surge en nosotros cierta crisis emocional. Pero esta crisis emocional no debe quedarse ahí como una crisis emocional, sino que debe traducirse en acción intensiva para poder modificar las causas de ese errores cometidos y tratar de corregir el desequilibrio en la balanza de la justicia cósmica. Así que necesitamos comprender la conveniencia del sacrificio como acciones deliberadas por el bien de los demás, sin esperar recompensa en este mundo. Y en este mundo podría ser, pero yo debo decirles a ustedes que conociendo el modus operandi de la ley del karma, cuando nos ponemos a trabajar deliberadamente por ayudar a los demás, definitivamente hay una recompensa. Y si no se traduce esa recompensa en un premio inmediato a nuestra existencia, se debe comprender de que estas acciones positivas nuestras vienen a contrarrestar las malas acciones o los resultados de nuestras malas acciones anteriores. Entonces vamos pagando, vamos abonando a la deuda kármica. Nos convertimos en buenos pagadores, en buenos, en personas de bien, que si sacamos un préstamo o un crédito, lo vamos pagando. Porque entonces empezamos a trabajar de manera deliberada por pagar nuestras deudas anteriores. Así que sí es posible modificar nuestro propio destino, porque cuando una ley inferior es trascendida por una ley superior, la ley superior lava a la ley inferior. Entonces esto se va comprendiendo cuando uno se hace consciente de sus errores. Se hace consciente entonces del dolor que ha ocasionado, dijéramos, ya sea de una manera deliberada o inconscientemente a las demás personas. El sufrimiento causado a los demás debe buscarse de una manera, con una acción de amor superior, cómo corregir los efectos de esas causas que nosotros mismos hemos provocado. Y nos dice el venerable, recordad que no solamente se paga con dolor, también se puede pagar haciendo el bien. Entonces este tipo de moneda nos parece más interesante, ¿no? Es preferible hacer el bien para pagar nuestras deudas que esperar a que nos caiga entonces el veredicto de la justicia y nos cobren con dolor. Por eso la acción inteligente, porque los gnósticos revolucionarios, aquellos que van comprendiendo a fondo, pues, cómo entonces opera esta grandiosa ley de causa y efecto, entonces comprenderán de inmediato que la ley del sacrificio es como el antídoto directo
a la ley, a las acciones, al modus operandi de la ley de causa y efecto. Si yo provoco entonces buenas obras, atraeré hacia mí definitivamente su respectivo pago, una reacción positiva. Y esta energía definitivamente podrá ir compensando nuestros errores en el platillo de la balanza cósmica. Dice: ahora comprenderán ustedes, mis buenos amigos, lo maravilloso que es hacer el bien. No hay duda de que el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar son el mejor de los negocios, dice el maestro Samael. Ahora la relación directa, ¿por qué el tema es el karma y el sacrificio? Es una relación directa con esa ley maravillosa, con la ley crística del sacrificio. Que veremos entonces, el sacrificio es Cristo en acción, es una ley solar. El sacrificio es una transmutación de fuerzas. Ven qué interesante, porque tiene la capacidad de transmutar definitivamente aquellas malas acciones que nosotros, o más bien el resultado de las malas acciones que nosotros hemos cometido en el pasado o en el presente, lo podemos transmutar a través de una obra de amor, una obra crística, solar, con la ley del sacrificio. Así que la relación es definitivamente muy estrecha y directa de estas dos leyes. Nos dice: así que todas las cosas, dice en el Evangelio crístico, aquí lo define de una manera extraordinaria en el Evangelio de Mateo. Dice: así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Es obvio, si yo quiero entonces que me hagan una acción positiva, debo hacer yo lo mismo con las personas, porque así, con mi acción, provoco una reacción de esa misma naturaleza. Lo define el Evangelio crístico, definitivamente. Y el maestro Samael, en este libro de Tarot y Cábala, en el Arcano 5, en su sección de numerología, habla: ¿quieres sanar? Sanad a otros. Y está definiendo cómo opera la ley. ¿Algunos de vuestros parientes están en la cárcel? Pregunta. Trabajad por la libertad de otros. ¿Tenéis hambre? Dice. Compartid el pan con los que están peor que tú, etcétera. Esa es la acción que nosotros, para poder entonces vencer el resultado de nuestras malas acciones anteriores, que provocan entonces que tenga hambre, que tenga miseria, que esté desempleado, que esté enfermo. Pero nosotros, cuando estamos así, nos quedamos en nuestro propio dolor. Somos egoístas en ese sentido. Si alguien llega y nos pide entonces algo de comer y dice: ¿cómo le voy a dar si esto es lo único que tengo? Entonces de eso se trata. Comprender estas leyes es fundamental para cambiar el navío de nuestra propia existencia. Por eso nos dice el venerable: muchas personas que sufren solo se acuerdan de sus amarguras, deseando remediarlas, mas no se acuerdan de los sufrimientos ajenos, ni remotamente piensan en remediar las necesidades del prójimo. Y esto es lo que nosotros debemos comprender y debemos aprender. Es maravilloso la orientación que nos dan, las claves que nos entregan, porque esto nos da la oportunidad no solo de corregir nuestra existencia, sino de ayudar a los demás, de asumir las necesidades de los demás y el dolor ajeno como propio. Y eso va generando en nuestro alrededor y nosotros mismos entonces una transformación íntegra de nuestra propia vida. Ahora, ¿es el karma un castigo en sí? ¿En qué consiste? En este mismo libro que le estoy mencionando, el maestro Samael no lo define de esa manera. Dice que el karma es una medicina que se nos aplica para nuestro propio bien. Es para que reflexione, para que se dé cuenta que se está equivocando en el camino, que se ha equivocado y que debe corregir.
Desgraciadamente, en vez de inclinarnos reverentes ante el eterno Dios viviente, protestamos y blasfemamos, nos justificamos, nos disculpamos, etc. Nosotros somos capaces en nuestro egoísmo a veces de culpar a Dios. ¿Cómo es posible, Dios, viendo para arriba, Dios, cómo es posible que me hagas esto a mí, que soy una persona justa? Así es el yo fariseo, que es uno de los temas que vamos a estudiar más adelante. Así habla el fariseo interior. No se trata de eso, porque cuando protestamos contra el karma no se nos modifica, al contrario se vuelve más severo, más duro, porque entonces estamos faltando a la ley y a Dios mismo. Todos los libros sagrados hablan sobre esta ley, y obviamente si nos vamos a la literatura indostán antiquísima, ahí vamos a encontrar bien definido cómo opera. Pero también en la Biblia hebrea están muchos ejemplos de cuando se habla sobre esto, que nosotros tenemos que citar estos libros porque es lo más conocido en nuestro ambiente. Podíamos hablar del Bhagavad Gita y casi nadie lo conoce, o del Corán, etcétera, pero fuimos conquistados y nos dijeron, ustedes son cristianos. Entonces ahí dice, entonces, aquí, en el libro de Colosenses, Pablo de Tarso habla bien claramente, sus enseñanzas gnósticas son bien directas. Dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí aparece la balanza. Yo les recuerdo a ustedes en los temas anteriores, cuando en el misterio de la vida y de la muerte, y en los primeros 3 días, después de la desencarnación, pues sí, lo que pasa ahí, que nos liberan el autojuicio, despierta la conciencia, nos liberan el autojuicio y nos pasan la película de nuestra existencia que acaba de pasar, desde el final hasta el principio. Y uno mismo con el autojuicio va pasando entonces las obras malas a este platillo, las obras buenas al otro platillo. Definitivamente eso es fundamental, porque debemos comprender este funcionamiento y que un día, tarde o temprano, vamos a estar sentados frente a nuestra propia película con el autojuicio liberado, y ahí no hay mentira y no hay corrupción para poderlo mover. Ya está hecho todo. Y de ese resultado de buenas obras y de malas obras, la diferencia entonces en una resta de quebrados surgirá la cantidad, el número exacto que nos va a regir en la siguiente existencia, si es que se tiene. Pero Pablo de Tarso también es directo y dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No nos cansemos, da la clave, no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Está hablando entonces de esa generosidad, del altruismo, de las obras de caridad, de las obras bondadosas hacia los demás, de la comprensión profunda de las necesidades de los demás, y cómo eso nos va a generar entonces una reacción positiva hacia nosotros, que es precisamente los diferentes platillos de la balanza cósmica. Esta ley de karma podemos llamarla entonces ley de acción y reacción, según la tercera ley de Newton, que se descubrió, que la enunció Newton, y definitivamente es una ley que rige la existencia, que rige todo cuanto existe. Si lo vemos de diferentes modos, si lo vemos esotéricamente, podemos llamarle karma, pero definitivamente esta ley, que a toda acción le corresponde una reacción de igual magnitud, pero en sentido contrario, esto define la ley de causa y efecto, la ley de acción y reacción, o la ley del karma. Por eso es bien importantísimo comprender que si la acción que voy a emprender va a causar daño a los demás, debo de esperar una reacción hacia mí de igual magnitud
pero en sentido contrario. Yo la apliqué hacia los demás y me siento hasta satisfecho del dolor ajeno que yo mismo le he causado. Debo estar plenamente claro y consciente de que eso regresará como un boomerang hacia mí. ¿Vea? Esa es la ley. Así opera la ley. La ley de causa y efecto es una ley que funciona perfectamente en todos los planos y trae a la realización todo lo que sembramos, tanto en pensamiento, palabra y acciones. Y es la ley de acción y reacción. A cada acción le corresponde una reacción. Pero sabemos que no existe la casualidad, no existe el azar, ni la buena suerte, ni la mala suerte. Solo existen los resultados de nuestras propias acciones. Eso es. Estos resultados entonces definen. Quiere decir que todo lo que hacemos pone en movimiento una causa y esta trae una consecuencia. Si nos hacemos conscientes de algo así, lo pensaríamos o reflexionaríamos bien antes de actuar. Si somos conscientes del dolor que vamos a causar al prójimo o del beneficio que vamos a causar al prójimo, porque es de tenerlo seguro que es tanto si es positivo o negativo, habrá una reacción que viene en nuestra dirección. Así es que la tercera ley de Newton es uno de los principios fundamentales de la simetría del universo, porque todo es simétrico, es exacto, ¿no? Hay una exactitud extraordinaria. Ahora, si hablamos entonces desde el punto de vista de la física, decimos que a toda acción le sigue una reacción, como lo enunció Newton. Si decimos de la metafísica o de lo esotérico, a toda causa le sigue un efecto, pero es lo mismo. Y de ahí viene entonces lo que nos dice el Evangelio crístico sobre cómo amar a los demás y las leyes que dejó el gran Maestro Jesús de Nazaret ahí en el Evangelio. Vuelvo a repetir, así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Dice, porque esta es la ley de los profetas en Mateo. Tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. Asevera, amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Reitera, el maestro dice, reflexiona, ¿cómo podría uno amar a sus semejantes, es decir, comprenderlos, si uno no es consciente de sus semejantes? Debemos hacernos conscientes de nuestros semejantes, si es que verdaderamente queremos comprenderlos, y solo comprendiéndolos sentiremos por ellos amor. Cuando uno se hace consciente de sus semejantes, primero dice, esto que voy a hacer le va a causar dolor a esta persona. Pero uno dice, le voy a hacer esto para que sienta en realidad esto, y bueno, lo hacemos deliberadamente, pero porque estamos completamente dormidos e inconscientes. Entonces tratamos de hundir al otro en el dolor, sin saber o sin tener en cuenta de que ese dolor que esta persona sienta, la voy a tener que sentir yo también en su momento. Entonces, cuando se va comprendiendo esta forma de actuar de las leyes cósmicas, porque eso rige todo cuanto existe, así es. Entonces, aparecen en nosotros virtudes como la caridad. Dice el maestro, la caridad junto a la esperanza y la fe es una de las virtudes que consiste en amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo tal como a nosotros mismos. Entonces, si a mí no me gustaría sentir un dolor, entonces si a mí no me gusta, como yo no me amo y me quiero, no quiero sentir entonces un dolor de esa naturaleza, y si me hago consciente de los demás, tampoco quiero que le provoque ese dolor. Entonces empieza a haber una transformación radical internamente en nuestra vida. Por eso nos dice el maestro que necesitamos hacernos conscientes de eso que se llama amor, que debe traducirse como conciencia sobre los demás. Amor no es una cosa por tal fiesta ir con un regalito.
Son expresiones en un evento, pero conciencia de los demás, de todos los demás, es algo que solo lo puede tener definitivamente el alma despierta y la conciencia despierta. Sentir piedad por los demás, piedad por los que sufren, piedad por los que necesitan, por los más necesitados, eso no es de cualquiera. No es de cualquiera. Y no se trata entonces de decir estas palabras como un político, ¿no?, que anda buscando entonces llegar a ciertas condiciones de vida y luego vivir de eso a expensas de los más pobres. No, se trata entonces de que esotéricamente se debe procurar definitivamente ponerse, comprender al otro y ponerse en su cuerpo, ponerse en el lugar de los demás, para saber si lo que voy a hacer yo le va a provocar un dolor, no provocárselo. Y si lo que voy a hacer entonces le va a remediar de alguna manera sus dolores o sus dolencias o sus necesidades, pues hacerlo de alguna manera importantísima, porque eso vendrá inevitablemente hacia mí. Pablo le decía a Timoteo, dentro de sus orientaciones, le decía: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Ahí en Timoteo. Y cuando uno ama a alguien, se sacrifica por ese alguien que ama, porque si no lo ama, no podría sacrificarse. En ningún momento saldría ningún sentimiento de buena acción, de buena voluntad hacia otra persona, que no se le siente ningún aprecio. Pero nosotros debemos aprender a hacer el bien a todo aquel que lo necesite, en la medida que somos, que podemos hacerlo. Recuerden que no solo se paga karma por el mal que hacemos, sino que también por el bien que, pudiéndolo hacer, no lo hicimos. Entonces, ignorar a alguien que está pidiendo agua a la orilla del camino, ignorar a alguien que pide una moneda y se puede dárselo. Volverle la espalda entonces a esa posibilidad, cuando se puede ver que alguien está sufriendo, y ignorarlo cuando se puede hacer algo. Ahora pues llamar por teléfono una ambulancia, a ver qué se hace, buscar agua para darle mientras llega, algo que se pueda hacer. No solo por el mal que se hace, sino por el bien que, pudiéndolo hacer, no lo hicimos deliberadamente. Así que están ligadas estas dos leyes, que es lo que me interesa que ahora les quede claro a ustedes. Y de ahí viene entonces la enseñanza del maestro sobre el amor al prójimo. El amor al prójimo induce a practicar la misericordia con todos cuantos están necesitados de ella, incluso con los enemigos. En la práctica, el amor al prójimo se encuentra, por ejemplo, en la acción desinteresada en bien de otros, principalmente de aquellos que de alguna manera son discriminados, dice el maestro. El amor al prójimo, practicado en todas sus formas, merece un gran reconocimiento. Cuando más se aplica, más necesidades se aliviará y tanto más armónica será la convivencia y la vida con nuestros semejantes. De ahí que debemos comprender, y repito esto porque es tan necesario, el sacrificio es esta ley de los apóstoles del Cristo, que definitivamente son generosos, que dirigen entonces con sabiduría su vida y sus acciones para combatir al famoso león de la justicia, ¿no? Pero lo primero es hacernos conscientes de nuestro propio karma, y eso solo es posible mediante el estado de alerta novedad, cuando nos observamos, cuando nos detenemos a observar nuestra vida, nuestra propia condición interior. Y ahí entonces vamos a darnos cuenta que hay fórmulas exactas para esto, que las vuelvo a repetir. Hay buenas obras, con las buenas obras se pagan las deudas y se equilibra la balanza de la justicia, con el cual definitivamente al león lo tenemos quieto. Y las diferentes
posibilidades de tener un equilibrio en la balanza cósmica depende entonces de nuestras incesantes buenas acciones. Cuando tenemos capital acumulado en el banco cósmico, pagamos nuestras deudas y nos evitamos dolor. Aquellos que diariamente vivan haciendo nuevos ingresos al banco cósmico siempre tendrán con qué pagar sus deudas viejas, dice el maestro. Entonces esta es una similitud a aquellos que definitivamente tienen una cuenta en el banco y la van engrosando cada día o frecuentemente. Siempre tendrán el capital ahí para gastarlo o para ocuparlo cuando lo necesiten. Pero en el banco de la ley cósmica opera entonces este trabajo sobre el sacrificio, sobre la acción deliberada por el bien común, la generosidad, el altruismo, que es lo que caracteriza a aquel que abraza entonces la ley de sacrificio como parte de su existencia. Desde alguien que comprenda esto, entonces imitaría, por ejemplo, a un Francisco de Asís que pide limosna para dar limosna, que pide pan para irlo a repartir con los hambrientos, porque él comprendía cómo operaba la ley de causa y efecto. Y así es como estas almas vencen toda la resistencia anticrística de este mundo y se levantan del lodo de la tierra en base al sacrificio. Se cristificaron en base al sacrificio. Así dice el maestro Samael, como estos dos grandes maestros conocidos como San Francisco de Asís y Antonio de Padua, que se sacrificaron con base a la fuerza del sacrificio. ¿Y qué es lo que hacen ellos entonces? Saben ponerse en el lugar de los demás, saben colocarse en el lugar de los demás, y eso se llama empatía. Dice el maestro, si desarrollamos empatía y comenzamos a validar en nosotros mismos los sentimientos de aquellos que nos rodean, nos convertimos en mejores personas, creamos un clima más armónico y el día a día es más amable. Si por el contrario lo único que sembramos a nuestro paso es discordia y desconocimiento por los otros, nuestro legado es del irrespeto y el abuso, es la desconsideración a los demás. Es que mire que no he comido, a mí no me importa, y ve que, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Claro que la acción esa, en la cual se ignora definitivamente el dolor ajeno o la necesidad ajena, pudiendo entonces ayudarle, eso provocará una reacción contraria a nuestros propios intereses, a nuestra propia vida. De tal forma que nosotros tenemos la posibilidad definitivamente de cambiar nuestra propia existencia, de modificar nuestra propia existencia con acciones deliberadas por el bien de los demás, y eso es lo que caracteriza el sacrificio. Se define la empatía, que la capacidad que tiene una persona para ponerse en el lugar de otra. Eso lo hace igualarse, ¿no? Empatar. Y cuando ya se pone en vez de criticarlo, comprende sus acciones, comprende entonces la causa, el por qué se encuentra de esa manera, y no salen las críticas destructivas, ni la crítica, ni el juicio, ni la condena, sino la comprensión profunda del por qué esta persona padece y está así, sufriendo o en esa condición. Entonces se le puede decir, mira, yo no tengo tantas cosas, pero te puedo ayudar con esto que te va a ayudar, y entonces ahí va, entonces en ese proceso, ¿vea?, podemos decir, de enaltecerse a sí mismo, en la medida que se arrodilla para ayudar a otro y a levantar a otro. Definitivamente, cuando una persona puede percibir los sentimientos, los pensamientos y las emociones de los demás, es porque también ha estado observándose directamente a sí mismo. Y entonces
logra entonces comprender al otro. Cuando una persona trabaja sobre sí mismo y se autoobserva, descubre en sí mismo los errores que le acusa al otro, y entonces desde ese momento se incapacita para juzgarlo y para condenarlo. Surge la comprensión, que es el resultado propio de la empatía. Es maravilloso el resultado. En la doctrina social de la Avatara de Acuario, como lo estudiamos anteriormente, nos dice que solo cuando cada individuo se haga consciente de su propia crueldad, solo así nacerá en nosotros en forma clara y espontánea algo nuevo. Ese algo es la verdadera caridad consciente. La caridad consciente es el bálsamo milagroso que puede consolar nuestro adolorido corazón, dice el maestro, en el Cristo social. Dice, los devotos de todas las religiones, los hermanos de todas las escuelas, órdenes y logias y sociedades ocultas pueden tomar la iniciativa y asociarse para resolver este problema de la infancia desamparada. Ha llegado la hora de practicar la caridad enseñada por los maestros y sacerdotes de todos los tiempos. En esa obra, tanto educación fundamental, la caridad universal, la transformación social de la humanidad y el Cristo social y el POSCLA, la plataforma del partido, el maestro Samael es amplio en este sentido. ¿Cómo orienta? Entonces, en base a la necesidad del sacrificio y necesidad de que todas las agrupaciones religiosas, sociales, filosóficas, ocultistas, espiritualistas, esotéricas, lo que sea, deben cooperar para el bien común. Pero vean ustedes, este es el principio que los antiguos sacerdotes enseñaron y los grandes avataras trajeron. No es lo que el ego ha hecho con nuestras asociaciones filosóficas, ocultistas, etcétera. Entonces, una vez uno está en determinada posición, se olvida de la necesidad de los pobres y de los más necesitados, se olvida de ellos, y entonces solo se interesa por engrosar sus cuentas o buscar más su comodidad. Esto es contrario al principio filosófico del cristianismo y de todas las religiones que han fundado en la tierra. Nosotros debemos comprender como estudiantes gnósticos que el sacrificio equilibra la balanza de la justicia cósmica, que las acciones deliberadas en función del bienestar común activa por consecuencia grandes conquistas espirituales. El servicio desinteresado hacia el prójimo es la característica principal de los apóstoles del Cristo, porque imitan al Cristo, porque se vuelven definitivamente aplicadores de los principios esotéricos más profundos que dejó el maestro, dijéramos, Jesús como representante del Cristo cósmico en la vida, para orientar nuestra propia existencia, para buscar entonces cómo nosotros abandonamos este mundo de dolor y sufrimiento y el alma asciende hacia el Padre. Es necesario esta práctica, es necesario saber esta relación armónica entre la ley de causa y efecto y la ley del sacrificio. Porque definitivamente no podemos engañar a Dios, como dice Pablo de Tarso. Nosotros llevamos en nuestro interior al Caón, al policía cósmico. Ese anota definitivamente cada mala acción y esto modifica de instante en instante nuestros procesos kármicos para bien o para mal. Si es obra buena, definitivamente que inclina la balanza, allá en la balanza de la justicia cósmica. Si este día se hicieron buenas obras, varias buenas obras, entonces el platillo de la balanza se mueve a favor de las buenas obras. Pero si han sido maldades, si ha provocado dolor, entonces el platillo se mueve y ahí está en permanente movimiento. Pero se necesita acción intensiva, no buenas intenciones.
Se necesita actuar y eso precisamente es lo que debemos hacer todos nosotros, que es lo que el maestro Samael hace énfasis. Ahora nos dice, no hay duda que así como existe el karma individual particular, también existe el karma de las naciones y del mundo. El karma mundial se haya explicado en muchos versículos bíblicos y del Corán, así como en multitud de libros sagrados del oriente y del occidente del mundo. De eso ya hemos hablado mucho también anteriormente. La ley del karma nos controla y vigila a cada momento, y por eso cualquier acto de buena fe o malo de nuestras vidas tiene sus consecuencias. Todo el mal que hagamos tenemos que pagarlo, y todo el bien que hacemos no será recompensado. En cierta ocasión, platicando con unos discípulos de la maestra Litelantes, decía que le preguntaron que entonces, que si ellos trabajaban y de momento en momento, que cada uno podía modificarlo, y decía, sí, cada uno modifica, porque de instante en instante la mala acción modifica entonces la condición de la balanza. La buena acción también la corrige o la va compensando, y de esa manera entonces se trabaja intensamente de día y de noche y a cada instante. Entonces estos procesos kármicos individuales, colectivos, mundiales, entonces hay que saberlos comprender. Nosotros en el planeta pues estamos experimentando la consecuencia de los errores que se ha cometido en toda esta raza, pero también existen procesos familiares, y el karma definitivamente, nuestras deudas kármicas nos asocian a ciertos grupos familiares. No es casualidad, no es al azar que hemos nacido de una madre y de un padre XX y que tenemos nuestros hermanos que son así o de otra manera. No es casual, y no es casual que nosotros padezcamos enfermedades hereditarias, etcétera, etcétera. No es casual. Eso se debe al karma familiar, al karma de familia, porque los factores de la herencia están en los mismos genes. Estos genes están dentro de los cromosomas. En los genes está la herencia paterna y materna, y esos son el vehículo del karma que desciende hacia los descendientes que engendraron estos señores, el padre, madre. Y la herencia biológica puede ser transformada radicalmente. Lo primero que debemos hacer nosotros es no justificar nuestros defectos en base a que así era mi abuelito y así era mi papá y yo así soy. No, porque es de la herencia genética. Ese es el karma en movimiento dentro de nosotros. Debe haber una verdadera rebelión contra eso que nosotros mismos adquirimos en la genética biológica. Dice el maestro Samael que debe ser transformada radicalmente con sacrificio y auténtica rebeldía psicológica. Primero que se debe revelar es eso. Si cree entonces que toda mi familia ha sido esto y esto y esto, y yo orgullosamente sigo esto, entonces nunca va a transformar su existencia. Y dice, mejor dijéramos, una insurrección declarada contra la herencia biológica, contra lo primero que debemos combatir, de lo que no tenemos que sentirnos orgullosos de los defectos que venimos desde el tatarabuelo, del abuelo, del bisabuelo, etcétera, etcétera. Sino combatir eso, corregir eso, porque eso viene en nuestra sangre, viene en el programa propio dentro de nuestro cuerpo físico. Y esa es la herencia genética. Al contrario, se debe trabajar definitivamente en transformarse en sí mismo. Y esa es la diferencia entre la genética y la mutación que debe haber cuando una persona se transforma a sí mismo, muere en sí mismo, que es un tema que vamos a abordar más adelante. Pero bueno, nosotros a veces nos satisface hablar del orgullo, del amor propio, de la arrogancia, de la superioridad, la intolerancia. Es que así era mi abuelo, así soy yo, y entonces justificamos nuestros defectos.
La arrogancia nos hace sentir a nosotros personas muy grandes, muy superiores e intolerantes hacia los demás, creando malas relaciones con nuestros semejantes. Pero eso debe modificarse a la comprensión, a saber escuchar, a también poner atención a los criterios de los demás. Dije, todo lo bueno o malo que hemos hecho en una vida nos traerá consecuencias buenas o malas para esta o próximas existencias. Así es que esa es la manera muy pero muy interesante que nosotros podemos aplicar para la corrección de nuestra existencia, para la corrección de nuestra vida. Esto está en nuestras manos, comprendiendo entonces cómo opera la ley de causa y efecto y la ley de sacrificio, cómo compensa la balanza. No nos queda más a nosotros que ponernos a trabajar intensamente para modificar nuestra propia existencia. Les recuerdo entonces que al león de la ley se le combate con la balanza, ¿no? Haz buenas obras para que pagues tus deudas. Esa es la clave. Y quien tiene capital con que pagar, paga y sale bien en los negocios. Y quien no tiene, pues, se le aplica la ley y tendrá que pagar con la única moneda de cambio que hay, dolor y sufrimiento. Y por eso hemos bajado a este mundo. Por eso hemos bajado. Pero está la opción de las buenas obras como capital cósmico para modificar las circunstancias de nuestra vida. Vamos a llegar hasta aquí por cuestiones de tiempo. Tenemos otras actividades, entonces si hay alguna pregunta, alguna inquietud, con gusto la responderemos.